A menudo se percibe el capitalismo como algo inamovible, casi como si este fuera el final de la historia, por lo menos eso dice la tesis de Fukuyama, ya que no pareciera existir un sistema socioeconómico superior. Sin embargo, nada más lejos de la realidad. El capitalismo, por lo menos como lo entendemos hoy, no tiene ni 300 años de existencia, mientras que la humanidad ha perdurado por muchísimo más tiempo, y lo seguirá haciendo después de que este sistema sea superado. Claro, siempre y cuando no nos extingamos por alguna otra brillante idea. También es importante no confundir el capitalismo con conceptos como el comercio o el dinero mismo, porque ambos han existido desde antes y seguirán existiendo una vez que nos cansemos ya de este circo. Hoy quiero hablarles sobre el origen del dinero. Para entender esto tenemos que retroceder unos 3000 años, al año 1200 a.C. En ese entonces las sociedades griegas ya contaban con un desarrollo de comercio bastante avanzado, pero con lo que no contaban era con la llegada de los dorios, un grupo de bárbaros del norte que invadió Grecia, y adiós comercio sofisticado. De hecho, la vida se simplificó tanto que ni la dieta keto de tu prima para bajar 10 kilos en 2 semanas fue tan miserable. A raíz de esto, la población griega pasó a una economía de subsistencia, centrada en la agricultura. Cada comunidad cultivaba únicamente lo que necesitaba para sobrevivir. Se centraban más que nada en la siembra de cereales y vegetales, la crianza de ganado para obtener leche, ovejas para la lana y cerdos para la carne. En ese entonces, el comercio era mínimo y las ciudades solamente se autoabastecían. Ahora bien, en un país poco fértil como lo era Grecia, esto provocó que las condiciones de vida bajaran. Cada ciudad apenas era autosuficiente y no podía permitirse un gran aumento en la población. Cuando esto ocurría, la solución era muy fácil: a colonizar, que aquí ya no cabe ni un alma. Con el tiempo, el comercio empezó a recuperarse y de hecho la colonización ayudó a este renacimiento. Las ciudades griegas empezaron a importar alimentos de ciudades mucho más fértiles, como lo es Sicilia o ciudades del Mar Negro, donde la comida no era una bendición divina, sino más bien algo que realmente crecía. Para pagar estas importaciones de alimentos, lo que las ciudades griegas hicieron fue enfocarse más en una industria, fabricando en su mayoría armas, textiles y cerámica, que luego intercambiarían por cereales. Y algunas ciudades mucho más mamonas se dedicaron incluso a la producción de vino o de aceite de oliva. Una ciudad que obtenía el suficiente alimento como para abastecer a una pequeña población, podía dedicarse a la fabricación de otros bienes para comerciar, y de ese modo comprar grandes cantidades de alimento del exterior, lo que le permitía a su vez sustentar una mayor población. Así fue como las poblaciones volvieron a empezar a crecer, particularmente las ciudades con un comercio y colonización más activo. Al suroeste de Atenas, entre el Ática y la Argólida, se encuentra el Golfo Sarónico, y en el centro de este golfo se encontraba una pequeña isla estéril y muy rocosa llamada Egina, que a pesar de sus condiciones naturales muy poco favorables, se desarrolló y se volvió un poco poderosa gracias todo a su comercio. Esta isla fue protagonista de una innovación muy importante. En tiempos antiguos, las personas comerciaban a través del trueque, intercambiando así sus productos. Cada individuo daba algo que realmente no necesitaba en mucha cantidad y a su vez lo cambiaba por cosas que necesitaba o deseaba más. Con el paso del tiempo, surgió la costumbre de utilizar metales preciosos como lo es el oro o la plata para el comercio. La ventaja de estos metales era que no se desgastaban, eran escasos y por lo mismo eran atractivos, lo que los convirtió en el medio perfecto para el intercambio. Pero para que este comercio fuera justo, era necesario establecer un peso fijo de oro que pudiera intercambiarse, por ejemplo, por un par de ganado, o incluso una extensión de tierra determinada. Sin embargo, el problema que surgía con esto era que los comerciantes debían de llevar balanzas a cualquier lugar que fueran. Y por supuesto que nunca faltó el güey que pensaba que lo estaban haciendo pendejo por el peso o por la calidad del metal. Para todo esto, en algún momento del siglo VII a.C., en Lidia, ubicada en Asia Menor, se comenzaron a emitir pepitas de oro y plata con el respaldo del gobierno, usando metales que garantizaban su pureza y estampando en cada pepita su peso o su valor. Estas primeras monedas facilitaron enormemente las pequeñas transacciones y contribuyeron enormemente a la prosperidad de las personas que utilizaban este sistema. Mientras tanto, Grecia, que nunca se quedó atrás cuando se trataba de copiar algo útil, adoptó rápidamente el uso de esta moneda. Según la tradición, el rey Fidón de Argos fue el primero en utilizar esta moneda, aunque todo esto no parece ser muy cierto, ya que él gobernó un siglo antes. En realidad, fue la pequeña isla Egina la que empezó a utilizarlas a gran escala para el comercio. Y gracias a esto, las demás ciudades-estado se apresuraron a utilizar esta moneda también. Lo más curioso de todo esto es que con el comercio y la moneda vino la prosperidad.
y los problemas. A medida que la riqueza nacía en estas ciudades, nacía una nueva clase de hombres poderosos, los ricos mercaderes. Sin embargo, los oligarcas terratenientes tradicionales no siempre estaban dispuestos a compartir parte de este poder político con esta nueva clase de ricos que surgía, lo que a su vez desencadenó muchas tensiones e inestabilidad en la ciudad. ¿No les parece que la historia rima muchas veces? Por supuesto que la inflación no tardó en aparecer también. Quienes no estaban en el comercio hizo que en realidad estuvieran mucho peor que antes. Muchos de ellos se endeudaron y, como castigo por no poder pagar esa deuda, los convirtieron en esclavos, lo que a su vez también hizo que aumentara el valor por los esclavos. ¿Te imaginas a Banco Azteca esclavizándote por no haber pagado esa deuda? De todas estas ciudades griegas, Esparta fue la única que evitó todos estos problemas, porque básicamente lo que hizo fue prohibir el uso de la moneda y el comercio de artículos de lujo, y se aferró más que tú a tu ex a la agricultura de la subsistencia y a sus viejas costumbres. España, siendo la cuna del conservadurismo desde tiempos clásicos. Estoy seguro que a tu tía panista le hubiera gustado vivir ahí. Esto les generó un bajo nivel de vida. Sin embargo, esto se consideraba como una virtud en Esparta, y su gobierno se mantuvo estable. Mientras tanto, en otras ciudades, la violencia política aumentaba entre ricos y el número creciente de pobres, especialmente en las ciudades más involucradas en el comercio. La historia rimando una vez más. Y esto fue la historia del origen del dinero.